La Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera del INSE, presenta su serie de conferencias titulada El Poder del Perdón. Durante las próximas 4 semanas estaremos disfrutando de conferencias especialmente preparadas desde una perspectiva bíblica para reforzar o construir valores fundamentales para la vida, la fe y la esperanza en Dios. La primera conferencia se titula Jesús, la culpa, el perdón. La segunda conferencia lleva el título Perder para ganar. La tercera reunión tocará el tema El abrazo de Dios. Finalmente, en la 4ª semana, desarrollaremos el tema El fracaso y la restauración. Que Dios les bendiga. Quiero darle la bienvenida a esta serie de conferencias que tiene como objetivo reforzar o construir los valores fundamentales para la vida. Estos valores son necesarios para la vida personal, la vida familiar, son necesarios para podernos enfrentar a las distintas demandas duras que trae el diario vivir. Y por eso quisiéramos animarle a participar en las 4 conferencias que estaremos compartiendo, basadas en la vida de Pedro, el apóstol Pedro, un hombre que tuvo el privilegio de encontrarse con Jesucristo y, bajo su guía y dirección, su enseñanza y su poder, ir adelante en la vida y triunfar en la vida, realizarse como un hombre de bien. Así es que deseamos que esta conferencia sea de gran bendición para usted. El tema que trataremos hoy lo he titulado Fracaso y Restauración. Lastimosamente, el fracaso o los fracasos son parte de la vida. Aún de niños ya vamos aprendiendo que muchas veces para lograr el éxito hay que fracasar antes. Los fracasos, repito, son parte de la vida. El asunto es aprender, corregir, de tal manera que podamos no solo hacer bien las cosas, sino restaurar aún lo que ha significado un fracaso, lo que haya significado un fracaso en nuestra vida o en nuestra experiencia. La historia que veremos hoy de Pedro, nuestro personaje, junto a Jesús, nuestro Salvador, tiene por objetivo enseñarnos justamente eso, a saber enfrentar nuestros fracasos y salir de ellos. Sobre todo, diríamos, aprender a salir de ellos junto a Jesús, de la mano de nuestro Redentor. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Pedro, el pescador, conocido por nosotros como el apóstol Pedro, fue realmente uno de los discípulos más destacados de Jesús. Lo encontramos tomando la iniciativa más de una vez en una serie de
escenas o de situaciones con el Señor Jesús. Pedro nos enseña mucho. Pedro nos enseña cómo la vida puede ser tallada. De ahí el título general de esta serie de conferencias. Pedro, piedra tallada. Porque Jesús llamó justamente a Simón, nombre, digamos, originario de Pedro, le llamó Pedro, que significa piedra. Por eso decimos piedra que Jesús talla, porque Jesús trabaja en su corazón y en su carácter. Pedro vivió fracaso. Como hemos visto ya, fue corregido por Jesús, pero no fue la única vez. Encontramos a Pedro fracasando en lo que podríamos llamar lo central de su vida. Expliquemos. Después que el Señor Jesús fue a la cruz y resucitó, tuvo un encuentro con sus discípulos y en particular con Pedro. Cuenta la Biblia, y en los pasajes que ustedes irán viendo en la pantalla, que días después de la resurrección de Jesús, Pedro y un grupo de los discípulos, de los 12, fueron a pescar. Pasaron la noche buscando que esa pesca, esa tarea de pesca, fuera productiva, pero fue un fracaso. Dice la Biblia que no pescaron nada. Nada. Noche de fracaso. Pero realmente esa noche de fracaso tiene que haber hecho un impacto en el corazón de Pedro, en la mente de Pedro, porque Pedro había tenido otro fracaso muchísimo mayor, que seguramente usted conoce y vamos a recordar. Antes que el Señor Jesús fuera a la cruz, habló a sus discípulos, diciéndoles que a raíz de justamente la cruz, ellos se iban a escandalizar, se iban a avergonzar de él y lo iban a dejar. Jesús les está diciendo que lo que le tocaba ahora vivir, que era ser tomado por las autoridades judías y llevado en sufrimiento hasta el Gólgota, provocaría en ellos un impacto tal que sentirían vergüenza, temor, y escaparían, huirían abandonándolo. Cuando el Señor Jesús les refiere esto, Pedro toma la palabra y le dice, yo no te abandonaré, no te dejaré, no me escandalizaré de ti, nunca. Y agrega, si estos te dejan, yo no. Y si fuere necesario, yo daré mi vida por ti. Usted conoce la historia, repito. A las pocas horas, Pedro estaba negando a Jesús. Lo negó 3 veces y de la manera más grosera y cobarde. Eso después de haber pasado con Jesús 3 años. Eso después de haber afirmado y reafirmado su fidelidad y lealtad. Imagínese usted. Así que el fracaso en esa noche de pesca tiene que haberlo hecho pensar y recordar su otro fracaso, no tan lejano, fracaso mayor, porque era el fracaso en relación a su lealtad, su fidelidad, su firmeza, su valentía, es decir, fracaso en relación al carácter. Y fracaso en relación al carácter es fracaso en relación a lo que somos. Y fracaso en relación a lo que somos es fracaso en la vida. Mire, todos fracasamos. No podemos a veces
evitar el fracaso. Gracias a Dios la historia sigue de una manera muy linda y aleccionadora, que esperamos que lo sea para todos nosotros. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Entonces, quisiera que veamos a continuación cuál fue la razón o cuáles fueron las razones del fracaso de Pedro. Si usted analiza, encontrará que en las respuestas de Pedro a Jesús, él evidencia dos cosas clarísimas. En primer lugar, una autosuficiencia. Jesús le dice: se van a escandalizar, porque claro, lo que venía era duro, ver a su maestro, a su líder, a aquel en quien ellos habían puesto su esperanza, todas sus expectativas, en manos de autoridades, maltratado, y finalmente verlo hacia el Gólgota, hacia la crucifixión, y verlo finalmente crucificado, iba a ser durísimo. Pero note a Pedro: si otros te niegan, yo no te negaré. Hay autosuficiencia, y no solo autosuficiencia, sino en segundo lugar vemos un sentido de superioridad, o lo que solemos denominar complejo de superioridad. Es decir, se siente más que todos. Yo no te negaré. Autosuficiencia: si estos te niegan, yo no. Soy más. Soy superior al resto. No soy como estos. Eso lo llevó al fracaso. Y debemos aprender que la autosuficiencia y el sentirnos más que el resto solo nos expone a nuestras propias flaquezas y nos lleva al fracaso. Jesús busca, ya en el encuentro posterior a la crucifixión y posterior a la resurrección, según nos refiere el Evangelio de Juan, Jesús busca que Pedro examine, analice, tome conciencia de aquello que él ha sido, es y le ha significado fracaso, y haga las correcciones respectivas. Mire lo que nos dice el Evangelio. Dice que en esa noche, al amanecer de esa noche, Jesús aparece en la playa y les dice: hijitos, ¿tenéis qué comer? Pregunta, por supuesto, que más que apuntar al hecho del fracaso al no haber logrado pesca esa noche, expresa la preocupación, el amor con que Jesús solía tratar a sus discípulos. Ellos responden: no hemos podido pescar, no hay que comer. Y entonces Jesús les dice: echen la red otra vez. Ellos echan la red y sacan muchos peces, una gran pesca. Y entonces abren los ojos y se dan cuenta que quien les está tratando con tanto afecto y dándoles
instrucciones para una pesca efectiva, es Jesús. Y entonces Juan dice, ¡es Jesús! Y Pedro dice sí, y se lanza al agua para ir hacia Jesús. Encuentran a Jesús, ya les ha preparado el desayuno. Hay pescado a la brasa. Y se sientan para participar con su maestro. Usted puede pensar en Pedro, aquel que lo ha negado. Pedro está expectante, no hay duda. Pedro es el fracasado. Y de repente Pedro escucha que Jesús le hace una pregunta. No sabemos si se estaban mirando. De repente Pedro estaba comiendo, pero escucha y siente el impacto de esa pregunta. Pedro, ¿me amas? Y Jesús agrega en su pregunta, ¿me amas más que estos? Jesús no necesitaba la respuesta. El que necesitaba la respuesta era Pedro. Porque Jesús sabe todas las cosas. Es Dios. Jesucristo es Dios. Y es más, Pedro sabe que Jesús puede llegar a lo profundo del corazón y conocer todo. Pedro, ¿me amas? Y Pedro, ¿me amas más que estos? Esas preguntas tienen como objetivo llevar a Pedro a una autoevaluación. Cuando antes Jesús dijo, me negarán, y Pedro respondió, yo no. Y agregó, si estos te niegan, yo no. Y si fuera necesario, iré a morir por ti. Mire las preguntas. ¿Me amas? Y mire el complemento de la pregunta. ¿Más que estos? Jesús busca que Pedro se analice a sí mismo. Jesús busca que Pedro tome conciencia de sus propias limitaciones. Saber quién soy realmente. ¿Cuánto puedo? ¿Cuáles son mis recursos? Y saber qué no soy, qué no puedo, cuáles son mis limitaciones. Los fracasos vienen porque no tenemos conciencia de lo que somos, de lo que podemos. Cuán importante es tener conciencia de lo que soy, de lo que puedo, para saberme cuidar y saber enfrentar la vida de manera victoriosa. Eso es aprender a vivir. Veamos en tercer lugar la autoevaluación de Pedro. Frente a estas preguntas, Pedro tiene que autoevaluarse, porque tiene que responder a las preguntas. ¿Me amas? Cuando el Señor Jesús pregunta ¿me amas?, usa un verbo en el griego que es ágape o agapao, y que corresponde al amor incondicional, el amor total, el amor pleno. Le pregunta a usted, ¿quiere usted que después que el Señor Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas con un amor pleno, total, tal como me lo dijiste? Evidentemente Pedro no puede responder sí te amo así, de esa manera. Por eso Pedro responde usando otra palabra que significa realmente te quiero. Es decir, no te puedo responder, Señor, que te amo hasta dar todo por ti, aunque quisiera decirlo. Pero ahora sé cuánto puedo y cuánto no puedo, qué soy y qué no soy. Por eso Pedro responde, te quiero, Señor. ¿Y se ha dado cuenta? Si usted mira el pasaje, el Señor le pregunta, ¿me amas más que estos? Y a la pregunta, ¿más que estos?, Pedro no responde. Solo responde, te quiero, Señor, punto. No agrega,
más que estos, porque no puede decirlo. Porque no podemos a compararnos con el resto y sentir que somos más, como tampoco sentir que somos menos. Saber quiénes somos y no menospreciar a otros y no sentirnos más que otros, porque eso nos ayuda a vencer en la vida. No es un ingrediente a favor de una vida de convivencia en armonía, no nos lleva a ganar la vida. Muy, muy interesante esto para aprender. Frente a las preguntas que, como usted habrá visto, Jesús repite 3 veces. Pedro va tomando conciencia y conciencia de sí mismo. 3 veces. No porque Jesús no entendiera, sino porque Jesús busca que Pedro profundice la conciencia de sí mismo. Es importantísimo para poder corregir los fracasos, aprender, corregir y sobre todo restaurar. Juntamente con las preguntas, vamos a ver esto en nuestra parte final ya de esta exposición, juntamente con las preguntas, el Señor Jesús va encargándole a Pedro el cuidado de sus ovejas. Así dice Jesús: Pedro, ¿me amas? Te quiero, Señor, pastorea mis ovejas. En la segunda pregunta, de igual manera, pastorea mis ovejas. Y cuando repite por 3ª vez, pastorea mis ovejas. Note un detalle. Jesús no solo está buscando que Pedro tomara conciencia de quién es, de cuáles son sus capacidades y cuáles son sus necesidades, sino que paralelamente con esto está dándole un encargo. Está nombrándolo el responsable de. La tarea de Jesús ha sido formar discípulos. El objetivo de Jesús es pastorear hombres. Cuando Jesús llama a Pedro, le dice: Pedro, ya no serás pescador de peces, sino pescador de hombres, enrumbando su vida hacia un trabajo con gente, en la vida de la gente. Jesús lo ha preparado 3 años. Jesús sabe quién es Pedro y cómo es Pedro. El que no sabe quién es ni cómo es, mejor dicho, el que no sabía quién era ni cómo era Pedro mismo. Ahora Pedro está tomando conciencia de sí mismo. Ahora mire, ¿se ha dado cuenta que Jesús está encargándole sus ovejas y su tarea a un fracasado? Estoy seguro que usted y yo no hubiéramos encargado a Pedro, después de tremendo fracaso, después de negar y ser y actuar como hemos visto, encargarle una tarea de tremenda responsabilidad. Nosotros más bien hubiéramos encargado las cosas al Pedro que dijo: yo no te negaré. Al Pedro que dijo: si estos te niegan, yo no. Si fuera necesario, daré mi vida por ti. Ese Pedro nos hubiera impresionado y nosotros hubiéramos dicho: sí, este es el que debemos poner. No hubiéramos puesto al Pedro fracasado, que negó. ¿Por qué Jesús lo está haciendo? Mire, la razón por la que Jesús está poniendo a Pedro es porque el Pedro anterior, autosuficiente y pretencioso, no está calificado. Porque ni siquiera se conoce. Quien no conoce sus limitaciones, sus debilidades, no puede ser confiable. Es torpe para la vida. Necesitamos que nuestros ojos se abran
y tomar conciencia en el corazón de quiénes somos, cuánto podemos, cuáles son nuestras limitaciones y que necesitamos de Dios. Y que Cristo no puede estar ausente en nuestra vida. Necesitamos saber que debemos ser complementados por Dios para nuestra tarea en la familia, en las demandas comunitarias, el trabajo o donde estemos. Y mientras no tengamos conciencia de esto, no servimos. No se puede ser buen padre, buen esposo, buena madre, buena esposa, un buen trabajador, un buen jefe, sin Dios. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿sabes que me necesitas? Pedro, ¿sabes que no puedes sin mí? Pedro, ¿sabes que no eres suficiente en ti mismo? Pedro ya lo sabe. Pedro ya lo sabe, porque ya vivió el fracaso de su autosuficiencia. Ya vive la vergüenza de sentirse más que otros y no serlo. Ya sabe. Ahora, le ruego, me escuche, porque le quiero decir algo que usted y yo debemos tener muy en claro en nuestras mentes y corazones. Eso que acabamos de ver es exactamente lo que Jesús ha venido a hacer, a restaurar. La humanidad es una humanidad fracasada. Los fracasos, como dije al comienzo, nos persiguen desde niños. Tenemos que aprender a triunfar sobre ellos, a salir de ellos. Para eso vino Jesús. El fracaso viene por el pecado. Tenemos una naturaleza de pecado, una fuerza de pecado, que nos impulsa a pecar, a fracasar. El pecado no es victoria. ¿Acaso el orgullo, la autosuficiencia son virtudes? Si Jesús no hubiera restaurado a Pedro, si Jesús después de haberlo tenido 3 años y Pedro negarlo, hubiera dicho, no sirves, no vales, entonces la tarea de Jesús hubiera sido nula. Porque Jesús no viene a condenar, Jesús viene a salvar. Jesús nos sabe fracasados, sabe que el fracaso marca la vida de los hombres. Él es restaurador. Si Jesús no hubiera restaurado a Pedro, eso hubiera significado la contradicción a su tarea. Hubiera sido totalmente inconsecuente. Yo no he venido a condenar. Yo he venido a salvar. Son las palabras del Señor Jesús. Y usted debe saberlo. Eso es para usted. Eso es para mí. Eso es para nosotros. Si el pecado nos ha llevado al fracaso, Cristo es nuestro restaurador. Solo como Pedro tenemos que dejar que nos envuelva en su amor. No corras por la culpa o la vergüenza. Vengamos a Jesús y pongamos nuestro corazón y nuestra vida y nuestro matrimonio y nuestra familia en sus manos. Jesús es maravilloso. Te lo dice Pedro, no lo dice Pedro desde su experiencia. Él aprendió a vivir en victoria por Jesús. Te invito a que vengas a Jesús, ven a Jesucristo, ven al Salvador. Pon tu vida en sus manos. Hazlo ahora mismo. Te invito a orar. Padre Dios, venimos en el nombre de Jesucristo a cerrar este ciclo de conferencias bíblicas que nos enseñan a vivir
Oramos, Señor, que nuestros corazones se abran, que te reconozcamos, que te aceptemos, que podamos salir de nuestros fracasos contigo, con tu poder. Que reconozcamos, Señor, nuestro pecado, nuestra necesidad de perdón, y te entreguemos la vida. Oramos, Señor, que nos des un encuentro contigo, de corazón, para salvación, para restauración, para vencer en esta vida dura y difícil. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén.